Quería compartirles para este día y yo pensé una cosa cuando empecé a pensar de qué compartirles. Me habló del Señor de volver a nacer, ¿no? De volver al nuevo nacimiento y yo lo vi un poco de cerca cuando tuvimos el accidente con Nieves hace ya 7 años. Ella literalmente volvió a nacer, ¿no? Porque después del accidente ella volvió a hablar, tuvo que volver a aprender a hablar, volver a caminar, volver a ver, como un recién nacido. Pero en este caso le vengo a hablar del nacimiento espiritual, ¿no? Antes de que empezar vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor. Así que les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Señor, en esta noche. Te pido, Señor, que me uses para que tu palabra, Señor, sea sembrada en cada uno de nosotros, Señor, en tierra fértil, para que pueda ser cosechada, Señor, y que tu palabra permanezca en nosotros, Señor, y que traiga frutos, Señor, y que pueda alimentarnos, Señor. Y Espíritu Santo, te pido que podamos discernir cada palabra y cada palabra que se haga un tesoro en nuestros corazones, Señor. Entregamos nuestras vidas, Señor, a vos. Declaramos que vos sos el único dueño de nuestras vidas, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, es para vos, por medio de vos, y todo es para vos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Es una historia que ya conocemos más o menos todos, pero vamos a repasarlo un poquito. ¿La tenemos ahí para...? Buenísimo. Decía, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a seguir hasta el 7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Seguimos? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos hasta el 7 y ahí paramos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo algo muy fuerte, ¿no? Dice que tenés que nacer de nuevo. Algo que me sorprendía, ¿no? Porque, bueno, si ustedes ya saben seguramente que Nicodemo era un principal entre los judíos. O sea, yo le hago una pregunta ahora, ¿por qué una persona tendría que nacer de nuevo? O sea, ¿por qué le dice a un fariseo que es el principal entre los judíos que tenía que nacer de nuevo? ¿Por qué les parece a ustedes que tenía que nacer de nuevo una persona? Para aprender cosas nuevas. Una nueva conciencia. ¿Alguien más? ¿Cómo? Claro, como empezar de cero. Perfectamente. En primer lugar, es necesario nacer de nuevo porque el hombre viene, o sea, de una naturaleza pecaminosa y nacemos, o sea, muertos espiritualmente, ¿no? Dice, todos somos pecadores. O sea, el nombre, yo busqué la palabra Nicodemo, que significa superior o pueblo victorioso. O sea que él era un judío, principal entre los judíos, era miembro del Sanedrín, solo 71 en toda la nación de Israel.
Era un religioso entre los religiosos y era uno más moral entre los morales. Y Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Fuerte, ¿no? No existe otra forma de llegar al cielo sin nacer de nuevo, por más religioso que seas. A veces desconocemos cuán pecadores somos y también desconocemos cuán santo es Dios, ¿no? Es fuerte eso. Bueno, dice, debido a la pecaminosidad del hombre, es necesario nacer de nuevo. Hay algo dentro nuestro que trae insatisfacción, que llega, o sea, que trae la necesidad de nacer de nuevo. Si querés, podemos poner de vuelta el versículo, el 2, el 3:2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A mí me llama la atención, lo primero que dice ahí, que Nicodemo fue de noche a verlo a Jesús, ¿no? Hay dos cosas que pueden pasar porque fue de noche, ¿no? Una de ellas es que tenía vergüenza, podía tener vergüenza de ir, que todos lo veían, él era el principal entre los judíos, y le daría vergüenza que ir a consultarle a Jesús, ¿no? La otra sería que podía ser perseguido, porque si le preguntaba a Jesús estaba en contra de lo que ellos predicaban, de su religiosidad. Y hay otra que dice que realmente, la tercera, y esta es más personal, que realmente Nicodemo no podía dormir, me parece. Entonces, es la que va, ¿no? Nicodemo no podía dormir, entonces, como está el dicho que dice que no podía contar ovejas, entonces decidió a conversar con el pastor. Es la que sí. Bueno, vamos al 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, entonces sinceramente dijo, Jesús le respondió: vos querés entender, o sea, porque él lo fue a buscar, porque sabía que Jesús hacía milagros, echaba fuera demonios, y él entendió que él era hijo de Dios, que él venía de Dios, porque nadie podía hacer esas cosas si Dios no estaba con él. Jesús dijo: si vos querés entender los milagros, vas a tener que ser un milagro vos mismo. Debés nacer de nuevo. El hombre estará insatisfecho hasta no haber nacido de nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos tener fama, podemos tener dinero, podemos tener propiedades, autos, pero cuando lo tengamos vamos a estar insatisfechos. No nos va a llenar. Lo único que nos puede llenar es justamente conocer al Señor y nacer de nuevo. Jesús utiliza esta frase, nacer de nuevo. Es algo que todos experimentamos, ¿no? Porque justamente todos nacimos. Nadie puede venir al mundo si no pudo haber sido concebido por sus padres, ¿no? Todos hemos nacido físicamente, por eso podemos hacer una correlación, es algo que todos podemos entender. El nacimiento espiritual tiene un paralelismo con el nacimiento físico. Ahora quiero compartirles 3 maneras en las que el nacimiento espiritual es como el nacimiento físico. Les cuento un poco yo, como para salir un poquito de la estructura que yo me hice también. En mi caso, por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, fue que, Nieves la que me predicó a mí, y yo lo conocí al Señor en una situación casi extrema, porque fue justo en el accidente. Ella me había hablado, sí, me hablaba del Señor, lee Juan, lee Lucas, y yo decía, sí, yo le voy a leer Lucas porque un amigo se llama Lucas, y por ahí me acordaba por el nombre, pero en realidad no discernía nada. Pero en ese momento del accidente el Señor me llevó a un punto tan extremo. Les cuento un poquito, mis padres son discapacitados los dos,
Mis dos hermanas también mayores son discapacitadas también. Y después, bueno, nací yo y un hermano más. Bueno, nosotros nacimos por cesárea, ellas nacieron por parto normal, entonces el cordón es como que la asfixió, ¿viste? Entonces le faltó ese aire principal. Cuando íbamos por 44 en la moto y cuando nos encerró ese colectivo que nos tiró a los dos, fue un desastre. En ese momento yo no tenía a nadie, o sea, religiosamente yo quizás podía ir a mis padres, a mis hermanos, a mi amiga, que Nieves era mi amiga en ese momento, y no tenía a nadie ahí no había nadie. Y ahí fue la entrega total, o sea, era como que el Señor me dijo, vení para acá, que yo solamente podés venir acá. O me quedaba eso o matarme, no sé, otra salida no veía, yo escogí esa salida, gracias a Dios, ¿no? Si no, no estaría acá. Y en ese momento fue tremendo porque realmente sentí como un nuevo nacimiento. Ni siquiera insulté. Otros me dijeron, ¿por qué no insultaste al que te chocó? ¿Por qué no le pegaste? Y que en ese momento tenga la conciencia de decir, ¿para qué? ¿Hubiese cambiado algo si le pegaba, si lo insultaba? Solamente fue la entrega, ¿no? Fue la entrega total al Señor para que Él fuese en mí. A partir de ese momento, me acuerdo que yo le hice una confesión al Señor en la ignorancia, ¿no? Y bien dicho, ignorancia, que la ignorancia es la falta de conocimiento. Yo sí dije, Señor, te doy... Estaba en el patrullero porque me estaban llevando para hacer una revisación médica por si estaba alcoholizado o drogado, no sé. Y yo le dije, Señor, te doy mi vida por la de Nieves, ¿viste? Fue en mi ignorancia. Y el Señor me respondió enseguida, me dijo, yo no cambio vida por vida. Yo doy vida, me dijo. Y en ese momento también tuve esa conciencia de que lo había ofendido, ¿no? Porque el diablo es el que te cambia algo. ¿Vos querés ser famoso? El diablo te dice, sí, dale, vos sos famoso, pero tu alma es mía, le dice el diablo. ¿Vos querés tener plata? Sí, pero él no es así. Él dijo, yo doy vida, yo te doy la vida. No hacía falta que entregue mi vida. O sea, hacía falta que la entregue a él, no a otra persona. Y a partir de ahí fue el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento está en su palabra. O sea, acá tenemos la respuesta a todo, la pregunta a todo. Es solamente entregar tu corazón al Señor y Él responde a todo momento. Ni siquiera sabía lo que quería decir amén. No sabía lo que quería decir amén. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué quiere decir amén? Y otra persona, el Señor es tan impresionante como te contesta. Cuando fui a otra congregación, un hermano dijo, para los que no quieren, justo la pregunta, yo había hecho la pregunta hace 5 minutos. Y dijo, para los que no quieren, para los que no saben qué quiere decir amén, amén significa que así sea. Y ahora, si alguno no sabía, ahora lo sabe. Amén significa que así sea. Estamos afirmando lo que dice la palabra. Si escuchamos una palabra y decimos amén, la estamos afirmando, estamos diciendo que así sea. Y bueno, y ahí empezó todo, mi nuevo nacimiento empezó ahí. Yo era una persona quizás un poco orgullosa, con Nieves peleábamos todo el tiempo a ver quién tenía la razón, sin tener la razón y sin saber nada. Pero el Señor cambió todo eso en mi vida. Literalmente me hizo otra persona. Esa persona que conocen ahora de mí, que es tranquila, quizás no era tan tranquilo antes, ni tan pacífico. Bueno, seguimos con esto. Vamos a hacer una comparación entre la vida natural y la vida espiritual. O sea, las dos surgen casi de la misma forma. En un nacimiento se realiza una concepción, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Se puede dar, o sea, no se puede dar un nacimiento sin una concepción. Alguien que nació físicamente tuvo a su padre y a su madre. Mi mamá, o sea, mi parte de mi mamá puso el óvulo y mi parte de mi padre puso el esperma, ¿no? Cuando ellos se juntaron, en el vientre de mi madre, yo empecé a ser un ser vivo. Entonces, ¿cuáles son, ahora la pregunta que le hago a ustedes, a ver si estudiaron, cuáles son estos dos padres de nacimiento espiritual? Hay dos componentes que yo nombré hoy, que están también, como el esperma del padre y el óvulo de la madre. Acá hay dos, y lo podemos ver ahora en Juan 3:5, si puedes proyectarme si está acá. Respondió Jesús
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá sí pueden ver los dos componentes, ¿no? ¿Alguien se anima a decirlo? Buenísimo, bien ahí, estudiaste Leo. El agua y espíritu. Perfecto. El agua simboliza a la palabra de Dios, ¿no? Y el espíritu, bueno, el Espíritu Santo. Estas dos, el agua y el espíritu, bueno, tanto dice en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el agua representa la palabra de Dios. El agua es un símbolo, un emblema de la palabra de Dios. La palabra, dice la Biblia, habla de un lavamiento del agua por la palabra de Dios. Vamos a ver en primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Y simiente, la palabra simiente significa semilla o esperma, ¿viste? Lo utiliza la palabra también. Semilla o esperma, significa simiente. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acá, como el papá, por así decirlo, del nacimiento espiritual, es por la palabra de Dios. El agua, como está simbolizado ahí. Si tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, ¿no? Y si lo comparamos con las personas, ¿no? ¿Cuál sería el vientre? A esta sí lo agarré, ¿eh? ¿Cuál sería el vientre? Si tenemos la palabra y el Espíritu de Dios, ¿cuál sería el vientre? ¿Dónde se gestaría todo eso? ¿Dónde se...? Ahí lo dijo. En la fe, sí, en la fe. En la fe, muy bien, estudiaste, Lucas. Dice, el vientre sería la fe. Nosotros proporcionamos ese vientre, la fe. Cuando la palabra y el Espíritu se juntan en la fe, surge una nueva concepción y se realiza un nuevo nacimiento. Para dar un ejemplo, por ejemplo, lo que recién les terminé de contar sobre mi testimonio, yo solamente me entregué yo creí, esa fue la fe, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo, a partir de ese momento tan límite, empecé a creer en eso, era lo único que tenía. Empecé a creer lo que Dios me decía, las promesas que me decía Dios, por qué Jesús vino a este lugar, por qué murió por nosotros, por qué se entregó por nosotros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El segundo punto sería una continuidad, ¿no? Lo que hacen nuestros padres es transmitir sus vidas a nuestras vidas, ¿no? O sea, yo soy la continuidad de mi madre Mercedes González y de mi padre Oscar Basaldúa. Yo soy terrenalmente la continuidad de sus vidas y ellos son la continuidad de las vidas de sus padres, y viene así. Cuando nacemos de nuevo, la vida de Dios se encuentra en mí, o sea, en nosotros. La salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo, sino más bien es que Dios descendió del cielo y entró en el hombre. Dios nos da vida, así como me dijo literalmente en ese momento, cuando yo estaba pidiendo a Dios que cambie mi vida por la de ella, Él me dijo, yo soy vida, o yo doy vida, o yo le doy vida, pero Él es vida, Jesús es la vida. En nuestro primer nacimiento tenemos existencia, en nuestro segundo nacimiento tenemos la vida sobrenatural. Esto lo podemos ver en Juan 10:10. Bueno, acá habla, un ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nacemos de nuevo, somos partícipes de la vida de Dios, de la naturaleza divina.
La vida de Dios está en nosotros, está en vos, está en mí. Después del segundo nacimiento, la vida de Dios está en mí, porque justamente, ¿no?, hubo un nuevo nacimiento. Ahora hay una continuidad de nuestra vida, justamente que Dios está en mí. Bueno, el tercer punto que les quiero mostrar de esta comparación de la vida, o sea, del nuevo nacer, del nuevo nacimiento, es que el nuevo nacimiento produce un carácter. En Juan 3:6 podemos ver ahí, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando nacemos de la carne, o sea, también fuimos carne, ¿no? O sea, nacemos de la carne, somos carne, de la naturaleza de nuestros padres. Ahora, ¿cómo llegaron a ser nuestros padres pecadores? O sea, mis padres son buenísimos, ¿no? Pero ellos son pecadores inevitablemente. La respuesta sería porque también sus padres eran pecadores, ¿no? Y si seguimos así, porque mis abuelos fueron pecadores, porque mis bisabuelos, y si llegamos hasta Adán, que ahí se origina todo, se origina en el pecado, ¿no? Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, ahí en el huerto del Edén, cuando comen del árbol que no tenían que comer, ahí se origina todo, ¿no? La Biblia dice que en Adán todos mueren, todos somos pecadores, todos. Así que no tenemos que lucir tan santo. Acá dice que la muerte que se produce cuando Adán peca, porque esa muerte, por ejemplo, él siguió vivo, ¿no? Porque cuando pecaron, no es que cayeron fulminados, ¿no?, muertos físicamente, sino que murieron espiritualmente. Ellos estaban conectados con Dios, conectados, más allá que estaban ahí. Imagínense que después, cuando se dieron cuenta y se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron prendas para taparse. Ahí empieza todo el problema. Hemos recibido nuestro carácter terrenal por nuestros padres terrenales. Lo que es nacido, como decía ahí, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora recibimos el carácter de Dios por el nuevo nacimiento. Cuando se involucra un carácter, se produce un carácter. Vamos a ver segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Acá lo que quiero resaltar es que somos partícipes, ¿no? Como dice ahí, llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Somos una nueva creación. Hay un nuevo carácter. O sea, como le decía Nicodemo hoy, por más religioso que seamos, no nos va a salvar. Por más que hagamos cosas, la religiosidad tiene dos cosas, ¿no? Una es sacrificio y la otra se me fue. No. Por ejemplo, hay en las otras religiones, ¿no?, por así decirlo, hacen sacrificios. Por ejemplo, van a Luján caminando, van a Luján en bicicleta, pensando que por eso Dios los va a escuchar, o por eso, o sea, por las obras, no me salía, perdón. Y la otra cosa son las obras, que por sus obras el Señor va a cumplir lo que ellos están pidiendo. La Biblia dice, ahora vamos a 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Esto es algo sobrenatural, ¿no? Es algo que no podemos hacer nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora vamos a hacer una pregunta más. ¿Cuáles son las características de una persona que nació de nuevo? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Nos podemos dar cuenta si una persona nació de nuevo o no? ¿Cómo? La cara, entendí, cara de Cristo. El carácter. Sí, claro, justamente de carácter. Perfecto, sí. Y sí, tenemos que tener la cara de Cristo también. Bueno, voy a nombrar yo 4 rasgos característicos de una persona que ha nacido de nuevo. El primer rasgo característico es que esta persona habrá amor de Jesucristo en él, ¿no? Cuando nacimos de nuevo, hay un amor genuino, ¿no? Un amor incondicional, no es un amor teológico, ¿no? Es de intelectual, sino es un amor pleno, un amor verdadero. Vamos a ver acá en Mateo 17:5 lo que dice Dios el Padre de Jesús, ¿no? Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es el Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y nosotros tenemos para escucharlo, para verlo, para orarlo, lo podemos ver mediante nuestros hermanos, ¿no? Todas las personas que nacimos de nuevo, que nacieron de nuevo, el Señor se manifiesta en sus vidas. Ahí lo podemos ver, lo podemos leer en su palabra, podemos buscarlo en su palabra, podemos hacer preguntas y todas las respuestas que necesitemos están en su palabra. Todas las preguntas están en su palabra. El otro punto sería que habrá en esa persona un deseo de santidad. Vamos a ver 1 de Pedro 1:16. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad es estar justamente, ¿no?, apartado para Dios. Vamos a anhelar ser santos como el Padre lo es, pero esto no significa que no vayamos a pecar. No somos Dios, ¿no? Pero que nuestro estilo de vida no sea estar en el pecado. Nosotros a veces pensamos que tenemos que ser, Dios, ¿no? Que no nos tenemos que equivocar, que no podemos fallar. Y yo me acuerdo que siempre Lucas dice que muchas cosas decís, ¿no? Pero si me tengo que equivocar, que sea yo. Si tengo que perdonar, o que si me hagan algo a mí, que sea a mí, justamente porque yo puedo perdonar. Dios me dio esa gracia para poder perdonar. Y eso es una característica de alguien que nació de nuevo. La naturaleza de Dios, como dice ahí, es santidad. Por eso que Él pide, sed santos, porque yo soy santo. Seamos santos, apartados para Dios, porque Él es santo. Vamos con el tercer punto, y sería testimonio interno del Espíritu. Vamos a leer en 1 de Juan 5, del 10 al 11. Dios es Espíritu, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. El 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.
el Espíritu de Dios nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Justamente lo que veníamos hablando de hoy, lo que es nacido de la carne, carne es. No es una cuestión de emociones para la seguridad de nuestra salvación, ¿no? O sea, ahí sabemos que el Espíritu es algo como inexplicable, ¿no? Pero lo sabemos, es algo inexplicable de contar, de decir, pero es fácil de experimentar. O sea, que acá, lo que estamos acá sabemos que somos hijos de Dios, ¿no? Pero porque el Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu que somos hijos. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu? Dice. La conciencia interior de que tenemos a Jesús y lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Es el Espíritu de Dios, lo que veníamos diciendo recién. Bueno, vamos al cuarto punto, que dice de la persona, ¿no? Como veníamos hablando de la persona, que la característica de la persona que nació de nuevo. Y el cuarto punto sería deseo de compartir del Señor Jesucristo. El deseo de compartir del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben lo que hicimos ayer en la Plaza de las Madres? ¿Alguien puede decirme? Hay un montón, no sé quién quiere. ¿Nacho? Perfecto, sí, exactamente. Muy bien, Nacho. Ayer se hizo en la Plaza de las Madres, acá en 137 y 60, una adoración pública compartiendo al Señor, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos de poder servir al Señor junto con el equipo, con Leo, Dani, Roxana y todas las personas que están ayudando, de poder compartir en la ciudad de Los Hornos a Jesús, ¿no? Compartir su palabra. Estamos ahí para adorar, no estamos para entretener, estamos para adorar, ¿no? Para decir que el Señor está en ese lugar, que estamos para servir, y como es el lema de la camiseta que teníamos ayer, estamos para bendecir. Y este deseo también es una característica de la persona que nació de nuevo. Dios quiere que escuchemos a Jesús. Él quiere que conozcamos a Jesús. Lo hacemos por medio de su palabra. Desde el momento que yo conocí a Jesús, como conté hoy, desde el momento que conocí a Jesús, no paré de contarle a las otras personas quién era Jesús. No paré. Desde ese momento se enteraron que era cristiano, que había tenido un accidente. A cualquier persona yo le decía, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Y a cualquier persona que necesitaba de Cristo le hablaba de Cristo. No había otra forma en mi trabajo, con mis hermanos, y yo veía que hay varias formas, varias formas de compartir al Señor, ¿no? Una es hablando y otra es ser tu vida. Tu vida puede hablar mucho de Cristo, sin decir una sola palabra. Lo más difícil, y capaz que a ustedes les pasará igual, ¿no? Que lo más difícil de predicar es a la familia, ¿no? Es lo más difícil de predicar a la familia. Y una vez mi hermano también está en la suya también, pero vino una tarde, yo estaba en mi cuarto, estaba leyendo la Biblia, y vino y me dijo, Juan, yo quiero estar como estás vos, me dijo. Y yo no le había dicho nada, yo solamente seguía lo que me decía el Señor, empecé a orar, leía. Y se ve que él me conoce hace 34 años, tiene un año menos que yo. Y justamente él habrá visto esa diferencia que yo le estoy queriendo explicar ahora. Él vio esa diferencia, él me conoce de antes, ya sabía cómo era yo, sabía que yo me enojaba enseguida, me conocía. Y él solamente con verme cómo había cambiado, él quería estar como yo estaba. Y me sorprendió cómo ¿no? El testimonio de nada, de ser como el Señor te dice que seas, o cómo nacer de nuevo. Y el Señor es tremendo, ¿no? Porque nunca me lo hubiese pensado. Y ahí, en ese momento mi hermano aceptó a Cristo, y la verdad que me sorprendió un montón, la verdad, tremendo. Fue algo para darle la gloria a Dios.
Si nacemos de nuevo, se ha producido un carácter, ¿no? Como lo que decía recién, una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios está en nosotros. Quiero volver a leer acá primera de Juan 5, del 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en Él, en el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo. Vamos con el 11 y vamos hasta el 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta parte es muy fuerte, ¿no? Porque o es una cosa u otra. O estamos vivos o estamos muertos. Si estamos vivos y volvemos a nacer, o sea, pueden pasar dos cosas. Estamos vivos y volvemos a nacer, ¿no? Y seguimos vivos eternamente con el Padre, o estamos muertos y volvemos a morir, y ahí sí, morimos eternamente, porque los que no reciben al Señor, su palabra dice que están destinados al infierno. O sea, o vivimos y volvemos a vivir eternamente con el Señor, o estamos muertos y seguimos muertos en el Señor. Y por último va a ser, perdón si fui corto, perdón si no me entendieron, perdón si fui muy rápido, pero esta es la primera vez que me toca predicar. Es un honor, gracias a Dios y gracias a Andrés que permitió que predicara. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, eso ya lo leímos hoy, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que bueno, esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Quiero que sepan eso, que si no nacemos de nuevo, es imposible, ¿no? que podamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Quiero orar y pedirle a Dios que nos dé la palabra, ¿no? para que podamos volver a nacer, que podamos entender lo que es el nuevo nacimiento. Y yo quiero preguntarle en esta tarde que se analice a uno mismo, cada uno, y si realmente experimentó esto de volver a nacer. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que diferencie nuestra vieja manera de vivir y con nuestra nueva manera de vivir en el Señor. Esto es algo que solamente uno solo, ¿no? Uno mismo sabe, y el Señor, si hemos nacido realmente como Él pide que seamos. Vamos a leer de vuelta Juan para terminar. Vamos del 3 el 3:5, poneme a ver si es ese. Juan 3:5. Respondiendo Jesús le dijo, y vamos a hacerlo, yo lo hago, yo esto lo tomo para mí, ¿no? Personalmente para mí. De cierto te digo. Y no dice, de cierto dice tal persona, de cierto lo dijo alguien. Ahí Jesús dice, de cierto, yo, como diciendo, yo te digo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es muy duro, pero no puede entrar en el reino de Dios. Así que les quiero pedir que
que piensen en esto, ¿no? Porque es algo, una decisión que va a afectar eternamente. Nuestra alma no va a dejar de existir. La tierra, la luna, las cosas van a pasar. O vamos para el cielo o nos vamos para el infierno, pero el deseo de Dios es que todos se salven, que todos... Por eso es que vamos a la plaza, es por eso que salimos a predicar a los comerciantes, es por eso que exaltamos el nombre de Jesús a todas partes, porque queremos hacer lo que el Señor nos mandó, ¿no? Es que todos lo conozcan a Él, es que todos lo conozcan y puedan ser salvos. Es una decisión personal, pero nuestro deber es anunciar su nombre. Y mediante milagros, mediante lo que quiera hacer el Señor. Hay veces que los milagros no hacen que las personas se entreguen. Nieves es un milagro tremendo, pero yo hasta ahora no vi ninguna persona que se entregue por el milagro que pasó en ella, sino por lo que hizo Dios, la persona que hizo el milagro. Esa es la importante, ¿no? Jesús es el que le dio la vida. Más allá que ella pasó por cosas tremendas, justamente hoy en la mañana estaba preparando, y que nuestra vida es un poco media así, estaba preparando la palabra para hoy, y el Señor y el enemigo la tomó, o sea, que quiso darle una convulsión. Ella, a causa de ese accidente, justamente por el daño que tuvo la cabeza, le dan convulsiones. No es fácil, no es fácil. Nuestra vida no es fácil, pero tenemos al Señor, que es lo principal, lo más importante. Y bueno, y a la mañana, cuando estaba preparando el trabajo, que más o menos lo pude hacer, y encima, antes de que ella se levantara, como que esa semilla del enemigo quiso meterse en mi cabeza y decir: hoy le va a dar una convulsión a Nieves y vos no vas a predicar. Y yo me quedé medio mal, ¿no? Pero yo dije: no, vos sos un mentiroso. Bueno, y al rato se levanta Nieves y bueno, pasa esto, que le agarra una crisis convulsiva. No sé si alguien, o si todos conocen qué es una convulsión, por ahí algunos conocen qué es una convulsión. Una convulsión en sí son como choques eléctricos mínimos, ¿no? En el cerebro. El cerebro es como que si se reseteara, no sé, como que todas las actividades, como si quisiera hacer todas las actividades juntas. Es como un sobrecalentamiento, no sé. Y en el caso de ella es que se contrae los músculos, tuerce su cabeza. Es un momento muy feo y algunos lo han visto. Más allá del accidente, más allá del daño que hubo en su cabeza, el enemigo sabe que es una hija de Dios, sabe que por medio de su testimonio ella va a alcanzar a otras personas. Van a conocer, como yo le dije, a la persona que la salvó. Entonces, la quiere matar, la quiere destruir, nos quiere desanimar como un matrimonio, nos quiere tirar, ¿no? Pero bueno, no lo permitimos. Yo empecé a orar, empecé a clamar, por eso lo puse en cosas de familia. Y muchos hermanos les agradezco por sus oraciones, porque gracias al Señor y a ustedes por orar, no llegó a convulsionar, más allá de que por un momento no entendía nada, le hablaba y era como si le hablara en otro idioma, no me entendía. Pero gracias a Dios no convulsionó. Pero bueno, Juan Emilio de otra época, si no hubiese nacido, no sé qué hubiese hecho, no hubiese estado con ella, pero yo lo hago por amor al Señor y primeramente porque la amo a ella y la elegí desde antes. Y no sé si le ha pasado, son muy pocos casos, ¿no? Pero cuando elegís una persona y la amás a esa persona, y cuando yo la conocí era mi amiga, y cuando pasó el accidente era mi amiga, no era ni mi novia todavía, ¿cómo vas a dejar una persona que amás, no? A mí no me entraba en la cabeza eso, y cuando nací de nuevo, menos me entraba. Muchos pensaban que estaba por lástima o porque me sentía culpable. Pero el Señor y yo sabía, primero, que yo no provoqué el accidente, que el micro nos encerró. El Señor y yo sabía que yo estaba con ella porque la amaba y porque la amo a ella. Y justamente esta es la naturaleza y la reforzó el volver a nacer, ¿no? Todas estas características que les compartí hoy surgen de este nuevo nacimiento, ¿no? Somos realmente, y se diferencia, somos una nueva persona.
Así que quiero compartir a ustedes y quiero animarlos. Si sienten que no está pasando esto y que estamos viviendo de una forma religiosa y que lo hacemos por cumplir y que lo hacemos porque hay que hacerlo y no realmente porque queremos compartir a ese Dios, al Señor, ese Señor que hace milagros, ese Señor que estaba en la plaza ayer, que estaba ahí con nosotros, por más que había pocas personas, las personas escuchan y ahora saben que cada un mes vamos a estar ahí y vamos a estar ahí todos los meses, aunque se nos rompan los instrumentos, aunque seamos 2 para cargar, aunque seamos 4, no importa, no importa. Lo que importa es predicar la palabra del Señor y decir que el Señor está en ese lugar y que está para bendecir. No queremos nada, no queremos plata, no queremos nada. Solamente queremos predicar al Señor. Así que les pido a lo que quieran, que si quieren pasar acá adelante a hablar con el Señor y decir, mira, yo te entrego realmente, mira, yo realmente no confío en esta parte, pero ahora te entrego mi vida. ¿Qué te puedo dar yo? ¿Qué te puedo dar que no tengas? Si todo es tuyo. Y es algo personal y es una decisión personal. Así que los animo porque si se deciden a esto, es la mejor decisión que van a hacer por toda su eternidad, no por su vida, por toda su eternidad. Así que los animo, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él sea el dueño de nuestras vidas. ¿Sí? Oramos.